A continuación, me toca presentar a la doctora Javiera Perelli, que está mal escrito el nombre ahí, que ella es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en nutrición clínica de dietología de adultos de la misma casa de estudio. Tiene un postítulo en enfermedades crónicas no transmisibles de origen nutricional en el INTA de la Universidad de Chile y actualmente es staff de la Unidad de Nutrición y Diabetes de la Clínica Universidad de los Andes. Doctora Perelli, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Donoso. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de participar en este cuarto Congreso Sochidia. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Y la verdad es que cuando me invitaron a presentar este tema fue como ser glucocentrista en la era de la diabetes hoy en día, ser como un diabetólogo terraplanista, ¿cierto? Porque tenemos una evidencia robusta respecto a las intervenciones en el cambio de estilo de vida, la pérdida de peso, el outcome cardiovascular, y por lo tanto es difícil, siento que me tocó un poquitito una posición difícil defender el control glicémico, pero al final de esta presentación creo que no está del todo fuera el control glicémico. Bueno, hablar de las desalentadoras cifras de diabetes en nuestra región para el año 2050, se estima un aumento en un 45% de la incidencia de la diabetes y 1 de cada 9 personas en el mundo vive con diabetes entre 20 y 80 años, por lo tanto es un problema de salud pública serio. Y ya con prediabetes, al año 2024, 1 de cada 8 personas en el mundo está viviendo con intolerancia a la glucosa, 1 de cada 11 con glicemia de ayuno alterada, estamos hablando de 600, 400 millones de personas en el mundo, 3 de cada 4 adultos que ya tienen diabetes son de países de ingresos medios a bajos, o sea, costos en la salud en los países. Y es un gasto de la salud global de casi $1 trillón, en casi 11,9%. Y como ya lo había mencionado muy bien la doctora Boncomte previamente, las personas que viven con prediabetes ya tienen un riesgo cardiovascular asociado, y no solamente con enfermedad cardiovascular, se ha asociado también a muerte por cáncer y otra mortalidad general por otras causas no asociadas al cáncer y enfermedad vascular. Y además las personas con prediabetes ya pueden presentar enfermedad coronaria, ¿cierto? Y ya pueden tener asociación con infarto al miocardio, como lo muestran estos metaanálisis. Y las recomendaciones actuales que ya el doctor Moreno nos mostró, ¿cierto? La madre de la evidencia, ¿cierto?, es el estudio DPP, que se traduce en las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes para la prevención de diabetes, es la pérdida del 7% del peso, realizar actividad física más de 150 minutos a la semana, y en aquellos grandes grupos, los 4 importantes, ¿cierto?, que no hay que olvidar, se reconsidera la metformina como una intervención eficaz. Pero hay varios estudios que ya han demostrado que las intervenciones de prevención en diabetes, por ejemplo, el estudio DAKIN, que son más antiguos, el Finnish Diabetes Prevention Study, el DPP y el DPP Outcome Study, o con fármacos, por ejemplo, el doctor Moreno, el Scale Prediabetes con liraglutida, o el SURMOUNT-1 con tirzepatida, ¿cierto? Y en el SELECT Trial, en personas con obesidad y enfermedad cardiovascular establecida, se ha demostrado en general que el cambio de estilo de vida e intervenciones farmacológicas, esto es una aproximación que hice yo, patudamente, han demostrado la reducción del riesgo de diabetes entre un 40 y un 80%. Por lo tanto, decir solo la glicemia importa es irrefutable, la verdad, porque en el fondo la pérdida de peso, las intervenciones farmacológicas ya tienen una evidencia muy sólida que lo respalda. Pero ¿es suficiente el cambio de estilo de vida y el control del peso? Esto es una publicación del Diabetes Care que mostró en el fondo resultados de una encuesta de factores de riesgo en Estados Unidos que se llama Behavioral Risk Factor Surveillance System, que se publicó con datos en el fondo del año 2023, con datos del año 2015 y 2020, y vio la prevalencia de diabetes en personas sin sobrepeso o obesidad en mayores de 18 años. Y se vio que aumentó en ese periodo de tiempo, personas con peso normal, y que eran los más afectados mujeres mayores de 45 años y poblaciones afroamericanas e hispanas. Por lo tanto, no toda persona con sobrepeso o obesidad puede desarrollar diabetes y al revés, no todas las personas con un IMC normal van a estar exentos del riesgo de diabetes. Y por otro lado, en el estudio de PPOS, ¿cierto?, la regresión a normoglucemia, aquí les quiero mostrar en el gráfico, en azul tenemos aquellos pacientes, como mostró el doctor Caballero recientemente, los grupos de pacientes que
tuvieron en algún momento normalización del test de tolerancia a la glucosa, o sea, que lograron remisión o la euglicemia, versus aquellas personas que recibieron intervención pero nunca lograron y permanecieron en prediabetes. Y eso, en el fondo, se calcula una reducción del riesgo de un 56%. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué pasó en los no respondedores? Por otro lado, la prediabetes sabemos que se correlaciona con ya complicaciones microvasculares, en particular con retinopatía y nefropatía, y que en el fondo vemos que en la curva empieza a cambiar, ¿cierto?, su inclinación en rangos de hemoglobina glicosilada ya de prediabetes, menor al 7%. Perdón, menor al 6,5%. Y, por lo tanto, la fisiopatología es heterogénea. Esto, por ejemplo, es un estudio que demostró cómo era la evolución, la trayectoria de los pacientes de la cohorte del Whitehall Study, que es un estudio del Reino Unido, y se hizo una cohorte súper grande de distintos factores de riesgo de salud, y aquí vieron cómo se comportaba en el fondo distintos marcadores, por ejemplo, el índice de masa corporal, el índice cintura-cadera, la presión arterial, el riesgo cardiovascular, en personas que tenían solo glicemia ayuno alterada, personas que tenían solo intolerancia a la glucosa o aquellos que presentaban ambas alteraciones. Y vemos que, obviamente, el fenotipo de mayor riesgo es aquellos pacientes que tienen los dos ítems, ¿cierto?, alterados. Y, por ejemplo, en cuanto a la resistencia a la insulina, se ve que también es mucho mayor en las personas que tienen glicemia de ayuno, intolerancia a la glucosa alterada, o, por ejemplo, la función de la célula beta en aquellos pacientes que tienen aisladamente intolerancia a la glucosa o una glicemia ayuno alterada, que, si se fijan, se mantienen en una curva plana versus aquellos pacientes que ya tienen intolerancia a la glucosa y glicemia ayuno alterada, que disminuye drásticamente la función de la célula beta. Y, por ejemplo, abajo hacia la derecha, en donde dice concentración, son las concentraciones de adiponectina, que tiene que ver esta hormona que tiene propiedades, ¿cierto?, producida por el tejido adiposo, antiinflamatoria y, por lo tanto, disminución del riesgo cardiovascular. Y además, en personas, esto es una distribución de análisis de un estudio alemán de 1000 personas, del estudio de Tübingen Family y el TULIP Study, en el cual se vio una intervención de 9 meses en personas con prediabetes, y el fenotipo de alto riesgo eran aquellos que tenían baja sensibilidad y esteatosis hepática. Y aquí me quiero detener en las personas que tenían peso normal. Si se fijan la distribución de glicemia ayuno alterada, intolerancia a la glucosa, o glicemia ayuno alterada e intolerancia a la glucosa, en aquellas personas que tenían peso normal, los mecanismos más involucrados era la falla en la secreción de insulina y un poco de la resistencia a la insulina, pero no así un rol importante de la adiposidad visceral y de la esteatosis hepática. Y en la medida en que va aumentando el peso, vemos que estos fenotipos se van traslapando cada vez más. Por lo tanto, en aquellas personas que tienen un peso normal, podríamos decir que uno de los factores más involucrados es la falla en la secreción de insulina y que tienen un fenotipo, que no tienen ninguno de estos fenotipos, entre un 13%, pero si a medida que aumentamos el peso en obesidad, la presencia de ninguno de los fenotipos baja a cero y ven que se traslapan los distintos mecanismos de hiperglicemia en estos pacientes. Este es el estudio PLEASE, en el cual me voy a detener un poco más. Es un estudio que se hizo en Alemania con 1.160 pacientes, en el cual se randomizaron a, primero se hizo una estratificación de riesgo, pacientes de alto riesgo, aquellos que tenían más resistencia a la insulina, mayor grasa corporal, mayor esteatosis hepática, y los de bajo riesgo, y se randomizaron a intervención de estilo de vida intensificado versus un estilo estándar de vida, que era como la intervención parecida al DPP. Pero después se hizo un análisis post-hoc de aquellos que habían perdido más de un 5% del peso, que era preestablecido, y se vio aquellos pacientes que no respondían a la glicemia versus los que sí respondían a la glicemia en prediabetes, ¿ya?, que eran identificados como respondedores y no respondedores. Y aquí vemos que en el fondo en la antropometría no hubo diferencias, porque ustedes podrían decir, bueno, uno no respondió más que el otro porque bajó más de peso y el otro menos. Pero las diferencias entre los grupos en el índice de masa corporal no eran significativas. Tampoco se observaron en el porcentaje de masa grasa total mayores diferencias significativas, masa magra tampoco, pero el índice de cintura-cadera sí tenía una diferencia estadísticamente significativa.
Y en la sensibilidad a la insulina también hubo diferencias estadísticamente significativas, para la secreción de insulina no así, y para la función de la célula beta a través del índice de adaptación sí hubo una pequeña significancia estadística. Y podemos ver que en el fondo la relación entre la sensibilidad a la insulina y la secreción de insulina es más bien una curva hiperbólica, lo que determina que la pérdida de peso aumenta la sensibilidad a la insulina. Pero, ¿cómo se explica esto si no hubo diferencias en el índice de masa corporal? Bueno, la esteatosis hepática, como dijo la doctora Bonconte, es un determinante muy importante en la resistencia a la insulina, pero vemos que la pérdida de grasa hepática, en la medida en que se iba perdiendo la proporción de pacientes, es plana entre los respondedores y no respondedores, respondedores en azul, no respondedores en rojo. Pero la grasa visceral, aquellos que perdían más grasa visceral, se veía con una curva dosis-respuesta en aquellos pacientes que se alcanzaban la revisión glicémica, ¿ya? No hubo cambios en la masa muscular, que podría tener un rol, por ejemplo, o en la masa grasa corporal total y en el contenido hepático de grasa, en el fondo. Pero sí en la grasa visceral hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y a los 3 años de seguimientos, el grupo respondedor, en el fondo que alcanzó la euglicemia, tuvo una reducción del riesgo del 74%. Y el mismo grupo investigador hizo la validación de datos, pero usando la cohorte del DPP, y encontraron los mismos resultados. Hubo una reducción del riesgo de un 76% en aquellos pacientes que respondieron a la intervención de estilo de vida y lograron la remisión glicémica versus aquellos que permanecían en rangos de prediabetes. Y por último, esto es un personal view que se publicó en el Lancet el año pasado por el doctor De Fronzo, que en el fondo aquí habla un poquitito, que es una reflexión igual importante, en el boom de las terapias incretínicas, ¿cierto? Y que han logrado grandes bajas de peso en pacientes que tienen en el fondo resistencia a la insulina no mediada por el exceso de peso. ¿Qué es lo que le podemos ofrecer? Porque en el fondo un paciente con IMSO normal corremos riesgo si le dejamos GLP-1, la pérdida de peso, la masa muscular. Entonces hay necesidad de buscar nuevas terapias insulinosensibilizantes. Sabemos lo que pasó en la historia con las tiazolidinediona, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que enfocarnos en este grupo de pacientes que no tienen mayor aumento de peso, mayor adiposidad y que sí pueden tener riesgo de prediabetes y diabetes. Por lo tanto, en conclusión, en el manejo de la prediabetes, los cambios de estilo de vida y los cambios en el peso son respaldados por evidencia científica robusta, y la etiopatogenia de la condición de la prediabetes es heterogénea. Entonces tenemos distintos tipos de pacientes y por lo tanto puede ocurrir en personas con un índice de masa corporal normal, y por lo tanto yo hago un llamado a hacer estrategias de medicina de precisión. Tenemos que adecuarnos a los distintos fenotipos de los pacientes para ver qué intervenciones vamos a hacer con más o menos fuerza. Y probablemente hay un rol acá en la función de la célula beta y en el tejido adiposo visceral, que ya eso va a ser motivo de otra charla, de cómo definimos obesidad también, la utilidad del IMC o no. Y la efectividad de la remisión glicémica ha demostrado reducir el riesgo de la diabetes tipo 2 significativamente. Por lo tanto, como mi posición es responder al manejo glicémico, debemos agregar, no digo solo enfocarnos, un target glicémico de remisión en las personas con prediabetes para reducir la progresión a diabetes y las complicaciones micro y macrovasculares. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Perelli. La invitamos acá por tiempo, tendríamos tiempo para 2 o 3 preguntas, por favor. Se acercan a los micrófonos. Recordar también a los asistentes que están online que pueden hacer preguntas a través del formulario que se entregó, hacerlas llegar y obviamente acá leemos las preguntas. Adelante, doctora Moncada. Hola, buenas tardes. Felicitaciones a los exponentes. Quería preguntarle en especial al doctor Caballero, en una persona que comienza su tratamiento con metformina por varios factores familiares, índice de masa corporal, todo lo demás, si logra en realidad las metas objetivos y logra tener prueba tolerancia a la glucosa tanto en ayuna como postprandial normal, ¿será bueno suspender la metformina para siempre? Y segundo, pregunta para el mismo doctor, si esa persona ya es mayor a 65, 70 años, que comienza la polifarmacia, ¿será bueno suspender la metformina? Bien, gracias. Excelentes preguntas.
La realidad es que lo que sabemos con la metformina, en lo que está haciendo para esa persona con prediabetes, es que está modificando, como lo mostré en algunas de las diapositivas, varios puntos en la fisiopatología de la enfermedad, un poco el peso, mejorando un poco la sensibilidad a la acción de la insulina. Probablemente al disminuir un poquito la glucosa está mejorando o disminuyendo la glucotoxicidad que pueda ayudar a las células beta, etcétera, etcétera. Entonces, si se logra que esa persona esté en prediabetes o incluso, como se mostró y que también Javiera lo mostró en esa gráfica, regrese a lo normal, quiere decir que está haciendo las cosas muy bien y no habría razón para suspender la metformina. De hecho, no lo mostré porque, bueno, hay mil cosas que se han hecho en el estudio, pero en un principio había gente que decía, y me parece un punto válido, a ver, ¿la metformina está preveniendo diabetes o está enmascarando el desarrollo de diabetes manteniendo las cifras de glucosa en un nivel adecuado? Que es una cuestión básica. Entonces, ¿qué hicimos? Suspendimos la metformina y volvimos a hacer curvas de tolerancia a la glucosa en las personas. Entonces, es cierto, algunas ya habían desarrollado diabetes y se estaba enmascarando, pero en la gran mayoría no. Es decir, yo creo que la metformina sí está funcionando en muchas personas para evitar que pasen al desarrollo de la diabetes tipo 2. Y visto de esa manera, pues no habría razón para suspenderla. Es un medicamento barato, mientras alguien no tenga síntomas, efectos adversos, yo creo que no hay ninguna razón para suspenderla. Eso hablando solamente de prevención de diabetes, pero recuérdese que hay otros efectos benéficos que puede tener la metformina que también podrían ser en una persona con prediabetes algo adecuado. Ahora, en las personas mayores de 60, 65 años, si tienen prediabetes, yo creo que no es que no funcione y que hay que retirarla. Simplemente el efecto no es tan grande como en personas menores de 60 años. No quiere decir que no deba usarse, pero tal vez el efecto no es tan importante. En ese caso habría que valorar realmente qué está sucediendo. Recuérdese lo de la función renal que va disminuyendo con la edad, etcétera. Pero realmente no hay ninguna indicación para suspenderla por estas características que acabo de comentar. Quiero preguntar a la doctora Mariana, me parece, con el tema de la medición de la glucosa poscarga, 1 hora, o sea, la de 1 hora, en la práctica, porque acá está súper estandarizado que la PTGO en el fondo es 2 horas. No sé si ustedes ya en la práctica están viendo esto de pedir este examen 1 hora poscarga, o habría que pedir solo la curva en el fondo de glucosa, o sea, ha habido una proyección como para que esto ya empiece a ser algo que uno pueda pedir para poder detectar esta intolerancia a la glucosa temprana. Muchas gracias. Ahí sí, ¿se escucha? Sí. Ya, muchas gracias por tu pregunta. A mí me parece, tú tienes razón que está estandarizado a las 2 horas y yo creo que eso en este momento va a requerir como un manejo muy local a nivel de cada laboratorio y de cada centro probablemente. Lo que me pasa a mí personalmente es que en mi centro me ofrecen 10 tipos distintos de prueba de tolerancia a la glucosa, donde en algunos miden insulina, en algunos de repente me llegan pacientes donde les midieron 5 mediciones de solo insulinemia y ninguna glicemia. Entonces, en realidad, considerando que esto ya es heterogéneo y considerando la verdad es que me pareció, revisando el tema, porque en el fondo yo tampoco tenía la noción y no lo estoy ocupando hasta ahora de rutina, me pareció que en verdad la recomendación tiene una potencia mayor. No sé si el doctor Caballero quiere opinar si la Sociedad Americana de Diabetes lo va a incorporar en los próximos años también. Entonces yo creo que es algo que probablemente deberíamos incorporar. Yo no estoy diciendo que hagamos test de tolerancia a todas las personas, pero sí muchas veces nos enfrentamos a pacientes donde vemos que son de muy alto riesgo cardiovascular y nos sorprende, por ejemplo, una glicemia de ayuno normal, una hemoglobina glicosilada normal. Entonces, quizás en ese paciente uno podría decir, bueno, este paciente en particular podría ser candidato a esto, pero yo creo que en la situación que estamos actualmente es como muy de manejo local. A nivel de mi centro, yo trabajo en la Católica, a nivel de mi centro es súper fácil pedirlo así, no le agrega ninguna complejidad.
Doctor, si usted Sí, quiere responder bueno, mi pregunta. No, excelente, excelente, Mariana. Yo agregaría nada más que obviamente todavía esto no está oficialmente recomendado para hacerlo en todos lados. Yo creo que va a ir poco a poco permeando en las distintas sociedades. Tuvimos una reunión justamente ahora en la reunión de la Federación Internacional de Diabetes, ahora en Tailandia, hace 3 semanas, donde se propuso todo esto y lo que se discutió fue que de manera práctica, digamos, todos estamos usando la hemoglobina glucosilada, que me parece que es excelente y lo mostraste tú también. Pero, por ejemplo, en los niveles más bajos de la hemoglobina glucosilada no alcanza a discernir muy bien a veces quién tiene prediabetes, quién tiene diabetes. De ahí que se necesiten a veces otras pruebas, como son la glucosa en ayuno o, en algunos casos, las curvas de tolerancia. Pero si se va a hacer una curva, tal vez es más práctico hacerlo a la hora que esperarse hasta las 2 horas. Digamos, uno puede decir, bueno, 1 hora no es nada, pero bueno, finalmente para muchos pacientes sí puede ser algo que pueda ser importante, entonces se podría empezar a hacer esas curvas. Yo pienso que en gente que tenga, por ejemplo, glucosa alterada en ayuno, ¿verdad? Y que la A1C no sea tan clara, yo creo que valdría la pena, porque puede ser que esa persona ya tenga diabetes, de acuerdo con esta nueva propuesta a la hora, para los niveles de glucosa o confirme lo de la prediabetes. Creo que poco a poco vamos a ir viendo cómo va a incorporarse en la práctica clínica. Bueno, este tema da para mucho, pero esta es noticia en desarrollo. Les agradecemos, por favor, a todos los expositores, sus excelentes conferencias, por favor, un gran aplauso para todos ellos. Y les invitamos a ir al coffee break y volver a esta sala a las 16:45, donde está el tema de obesidad. Muchas gracias.